Hermanos, Dios los bendiga. Vamos a testificar para engrandecer el nombre de nuestro Dios. Con mi esposa teníamos el anhelo de tener un hijo, llevábamos mucho tiempo y no había sido posible, pero Dios nos habló, el Espíritu Santo en profecía nos hizo la promesa que nos concedería ese anhelo del corazón y que nos daría descendencia. Meses después, mi esposa quedó en embarazo, pero que empezó a presentar complicaciones a causa de un sangrado. Fuimos a la ciencia médica y el dictamen aún fue mucho más desalentador, puesto que a pesar de que había el saco gestacional, no se observaba a simple vista bebé, tampoco habían latidos y además de eso había un hematoma de casi 6 centímetros y un quíster que hacía todo más difícil. Hacía que el embarazo fuera un embarazo no viable y que a mi esposa lo siguiente fuera practicarle un legrado. El Señor movió el corazón del doctor y nos dijo que nos fuéramos durante 15 días y que luego regresáramos para él hacernos nuevamente los exámenes sin ningún costo. Durante esos 15 días aplicamos todo lo que nuestra hermana María Elisa nos ha enseñado: orarle a Dios, cantarle a Dios a capela en nuestra casa, ir a la iglesia, alabanzas, enseñanzas, y todos los días le oramos al Señor que Él hiciera un milagro porque Él es un Dios poderoso. Y cuando retornamos de esos 15 días, las palabras del doctor fueron: qué maravillas, porque se observaba que estaba el bebé. También aconteció que había desaparecido el hematoma, el quíster y estaban los latidos. Y hoy gozamos de la bendición de que ha nacido nuestra princesa y testificamos para honrar y glorificar el nombre del Señor. Hermanos, buenos días, el Señor los bendiga. El Señor en su santa profecía me decía que ya había pasado la prueba. Hubo momentos muy difíciles en medio de mi hogar. Todo estaba al revés. Mi esposo hasta hace varios días estuvo en condición de calle por brujería y droga. Dios meses atrás lo había anunciado. Perdió el empleo, se fue de la casa hace 5 meses. Yo le oraba a Dios con lágrimas en mis ojos, recordándole las promesas que me había hecho. Pero Dios en ese tiempo también estaba haciendo la obra en mí, quitando aún faltas, enojos, rebeldía. Dios nunca me faltó con nada, me consolaba, me dio fuerzas, vigor espiritual. Y me dijo en profecía que me mostraría en sueños de cómo acontecerían aquellas cosas. Así sucedió. El martes en el estudio bíblico, en la oración que hizo la hermana María Luisa, ella oró por brujería, por espíritus que atormentaban, por salud. Dios le quitó a mi esposo ansiedad. Es otro ser totalmente nuevo. No necesitó ninguna ayuda de medicamentos. Yo creí firmemente que Dios era quien haría la obra en él. Es un ser nuevo y renovado gracias a la misericordia de Dios. Dios cumple los anhelos de mi corazón y lo que yo más anhelaba, que no se perdieran esas almas. Se lo recordaba todos los días al Señor y así lo cumplió. Todo esto lo testifico para enaltecer el nombre de mi Padre Celestial. Testifico para glorificar las grandezas y maravillas del Señor. Hace aproximadamente 2 años, en el año 2022, el Señor a principios de años me decía que una de mis pequeñas iba a estar en peligro de muerte. Luego el Señor en el mes de agosto de ese año me dijo que no me olvidara que Él era el Dios de los imposibles y que para Él nada había imposible, que en esos momentos difíciles orara a Él, que Él me escucharía y estaría siempre a mi lado derecho. Es así como en octubre del 2022, mi hija mayor quedó casi sin respiración, de una estuvo en urgencias, luego pasó a UCI y había sufrido un infarto pulmonar. Le mandaron un examen, resulta que había más de 23 trombos en sus pulmones y la remitieron a 4º nivel de hospitalización. Cuando la operaron, casi inmediatamente el médico fue diciendo: fue un milagro, su hija hasta que se moría. Me demoró 6 horas si se hubiera muerto, porque también tenía un trombo a 2 centímetros de su corazón. Pero ahí no paró todo, hermanos. Mi hija quedó casi 2 meses con morfina por el dolor. Ella quedó con oxígeno, ya no podía caminar, ya no podía tener una vida normal. Pero yo confiaba en las promesas de mi Señor, porque yo sabía que el Señor se iba a glorificar. Fue así, hermanos, que en abril del año pasado le hicieron un examen y su pulmón derecho no le circulaba la sangre. Fue así como en el mes de agosto estuvimos en el Valle de Lilí. Y mi hija, yo siempre le decía: no te olvides que para Dios no hay nada imposible, y si es disposición del Señor que el hombre te vuelva a intervenir, es porque así Dios lo dispuso.
Hermanos, es tan hermosa la grandeza del Señor, porque aquellos médicos decían allí que era el caso más difícil que ellos tenían, que ellos no la habían recibido la vez pasada porque no tenía nada que hacer por ella. Hermanos, hubieron 3 juntas médicas, más de 18 especialistas, y fue tan hermoso el Señor, hermanos, que el día 25 de agosto del año pasado, mi hija entró a cirugía. Lo primero que me nos dijeron: señora, usted está muy tranquila, debe ser consciente que no aseguramos que salga con vida. Mi hija necesitó 14 bolsas de sangre, hermanos. Mi hija iba a quedar 15 días en UCI según los médicos. Hermanos, fue tan maravillosa la grandeza del Señor, porque en el primer momento, que duró casi 2 meses con morfina, y esta vez a los 3 días salió de UCI. Al 4.º día, hermano, no tenía morfina porque mi hija no sentía dolor. Era impresionante. Los médicos iban y decían: ¿ustedes son conscientes que esto es un milagro? Y aquí nos anotamos el gol del mundial porque es el caso más exitoso que tenemos. Hermanos, a los 9 días salimos. Mi hija 0% oxígeno, ya tiene una vida normal, ya puede hacer todo lo que hacía antes. Y hace un mes fuimos al médico, pues a control, porque ella tenía hipertensión pulmonar en 4.º grado, estaba casi muy mal. Y hermano, ya no tiene hipertensión pulmonar, está perfecto sus pulmones y su corazón. Todo lo testifico para gloria al Señor. Buenas noches, hermanos. Testifico para engrandecer el nombre de mi Padre Celestial, del cumplimiento de sus promesas, de los milagros que Él ha hecho en mi vida y el respaldo que Dios le ha dado a nuestra amada hermana María Luisa. El Señor me ha dicho que Él me ha guardado mi vida. Les comparto, hermanos, que cuando yo estaba en el vientre de mi madre, a ella le hacen una brujería. Dado a ello, yo nací con un espíritu de suicidio. Mi familia relata que si acaso yo caminaba, en varias ocasiones me le tiraba los carros o trataba de tirarme de edificios, mas aún así el Señor no permitió que nada malo me pasara, y el Señor permitió que mi madre conociera la iglesia cuando yo estaba pequeña, y en su santa misericordia me libertó de ese espíritu. Por otro lado, el enemigo me atacaba constantemente cuando dormía, me atormentaba con sueños. Aún así, en un estudio bíblico, Dios me permitió asistir a un estudio bíblico de la hermana María Luisa, y en su oración final yo le oré a Dios por esta situación, y el Señor me libertó, y desde ese instante nunca más me volvió a dar pesadillas. Hermanos, aunque mi madre asistía desde que yo era muy pequeña a la iglesia, yo no, pero el Señor le decía que no se preocupara, que Él traería a uno de esos pequeños a su iglesia. Cuando yo estaba en la adolescencia, el Señor puso el deseo en mi corazón de buscarlo. Recuerdo que en sus primeras profecías me dijo que yo pensaba que yo estaba sola y que nadie me escuchaba, que yo anhelaba tener paz y felicidad y que Él me estaría dando, que Él me había permitido ver cómo era la vida de las personas que no lo tenían. Cuando Dios me hizo esta promesa, me conquistó, me enamoró. Aún así el enemigo me hacía ver esas promesas muy lejanas. Yo le oraba a Dios y le decía que si algo estaba fallando, me mostrara. Y Él me decía que no faltara a los estudios bíblicos y a las enseñanzas, que Él me mostraría que debía cambiar. En una ocasión, en un estudio bíblico, al final del culto, Dios dio una profecía general por los labios de nuestra hermana María Luisa. Dijo que Él estaría premiando a sus hijos, pero que estaría castigando a muchos que le habían pedido que le quitara la vida, porque el camino de Él era para los fuertes y valientes. Después del culto me dirigí y le oré a Dios como nos enseñan continuamente la hermana y los pastores, humillándonos a Dios, reconociendo nuestra falta, pidiéndole perdón, que recordar las promesas y la petición. Le pedí perdón a Dios porque yo decía que yo anhelaba estar pronto con Él, pero por ignorancia había errado. Le argumenté que tenía depresión, que no era capaz, que en muchas ocasiones de razonar, ya que la tristeza era muy profunda, no era capaz de comer, no era capaz de hablar, no era capaz de levantarme de la cama o de sociabilizar. Le dije que me comprometía nunca más a tener esos pensamientos. Le dije que por su misericordia me libertara, que porque no puede estar triste un corazón que lo ha visto a Él, que lo tiene a Él. Después de esa oración el Señor me habló y me dijo estas 2 palabras: he escuchado tu oración, esfuérzate y sé valiente. Cuando el Señor terminó de hablar, sentí que me habían quitado una roca de mi pecho. Esos episodios que eran continuos depresivos se fueron. Testifico que Dios me libertó y me ha llenado
poco a poco de su felicidad y de su paz. También testifico que me dijo que estaría sanando un ser por el cual lloraba mucho. Y mi madre constantemente mantenía con tos. Hace poco la llamé y me dijo que esa tos que había tenido durante varios años, se la quitó, pero también que en medio de una profecía Dios le dijo a ella que la había operado sin ella darse cuenta, ya que a ella no le gustaba ir a la ciencia médica y tenía una masa en el abdomen y ya el Señor la sanó. Por último, testifico que el Señor me hacía la promesa de que me bendeciría en lo intelectual, me respaldaría, que yo vería cómo las asignaturas a pesar del tiempo se volvían más difíciles, pero que no me preocupara ya que Él permitiría sacar notas altas. Aún así me advertía que el enemigo me estaría haciendo sentir incapaz, pero que no dudara de la inteligencia que Él me había dado. Una vez dadas estas profecías, el Señor empezaron a mejorar mis notas, empezaron a ser más altas. También en una ocasión tuve que presentar un trabajo final y fue de un cuatrimestre, pero este trabajo se me había hecho muy difícil. Yo veía como mis compañeras iban adelantando ese proyecto, era muy buena, lo argumentaba muy bien, pero al final del curso la profesora me dijo que yo había escogido un tema muy complejo, que era un tema que ella decía que no lo debían escoger, pero que aún así me dio unos tips. Cuando yo presenté el trabajo, yo le dije: Señor, tú me has hecho promesas, yo sé que no es la inteligencia del hombre ni la sabiduría del hombre, sino que eres tú el que da la sabiduría y la inteligencia al hombre, por lo tanto yo esperaré en ti. De pronto, si me reintegran ese trabajo, volveré a presentarlo, pero se cumplirá tu promesa. Cuando la profesora me hizo la entrega, me dijo que a pesar del tema tan complejo y tan difícil, yo había hecho un milagro y que había sacado la nota más alta del curso. No fui yo la del milagro, sino fue Dios, porque Dios es el que da los primeros lugares y la sabiduría y la inteligencia al hombre. Todo lo testifico para engrandecer al nombre de mi Padre Celestial.